El domingo pasado tuve que hacer una prédica muy como a la carrera comparado a cómo la hago. ¿Cuántas horas tarda un pastor en hacer una prédica? Normalmente 8 horas. Eso es lo que se tarda un pastor que procura hacer una buena predicación. Si no, 6 horas. 4 ya es muy poco. Pero esta vez el Señor me levantó a las 4 de la mañana. Hablo del domingo pasado y me ordenó: predica sobre el tema que prediqué. Y lo hice con humildad en mi corazón, con temor y temblor. Y no sabía que Dios estaba tratando con mucha gente. Y agradezco tanto lo que hiciste. No les daré detalles para conservar la identidad de un hombre que vino enviado por Dios para escuchar la predicación. Y fue una bendición darme cuenta porque Dios quería que predicara de lo que prediqué. Y ahora quiero continuar con la serie que ha tomado actualidad y cada día que pasa sigue tomando actualidad. Él vino porque vio en el celular la predicación de los domingos anteriores con el tema seguro en medio de las tentaciones. Él vio eso en el celular. Canal 27 tiene su propia programación, la iglesia tiene su programación también en el internet, y vio las predicaciones que estábamos dando y vino, y Dios trató con él de manera maravillosa. Hoy vamos a ver la sexta parte. Miren cuánto hemos avanzado en cuanto a domingos, y voy a pedirles con todo mi amor que me permitan tratar de llegar a la segunda parte, porque la primera parte es la que hemos estado mirando. Voy a pedirles que busquen 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13 en sus Biblias. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13 en sus Biblias. Y cuando lo hayan encontrado, por favor se pueden poner de pie. Vamos a leer el texto y los que no trajeron su Biblia aparecerá en pantalla. Vamos a orar un momentito, puestos de pie. Señor, estoy agradecido porque por tu voluntad, no porque yo quiera, ni porque ninguno de nosotros lo decida, sino porque tú así lo has establecido. Entramos al sexto domingo de predicar seguro en medio de las tentaciones. Cuánto bien significa para nuestra vida el darnos tú la amonestación de amor que quieres, para que no suframos el dolor de desagradarte a ti y de causarnos daño a nosotros mismos. Cuánto te agradezco, Señor, que me abras el entendimiento para enseñarme que hay trampas que el enemigo quiere tender, que hay maldades que el mundo quiere ofrecerme y que hay debilidades que la carne quiere hacerme caer en la trampa. Pero no lo has permitido, porque he comprendido muy bien tu palabra que leo ante tu presencia, ante toda la congregación en este domingo santo. Y dice así el texto sagrado: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Eso significa que no sufran todos los seres sobre la faz de la tierra si son almas vivientes en cuerpos pecaminosos. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Eso significa que hay una promesa, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Ese texto, Señor, significa tanto. Te pido con todo mi amor tu bendición sobre cada miembro de aquellos que están aquí, que ya han venido, sobre aquellos que vendrán, para que sigas obrando en nosotros tu perfecta voluntad y que tu Espíritu Santo tome el control para que no caigamos en tentación, como tú, Jesucristo, lo enseñaste en la famosa oración del Padre Nuestro. Permítenos, Señor, vivir como tú quieres que vivamos. Te lo ruego con todo mi corazón, en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos lindos.
Haré un recorrido muy rápido porque no hemos llegado a la segunda parte. ¿Qué hemos visto en varios domingos? Las tentaciones son reales, eso hemos visto. Encontramos su realidad a cada momento de nuestra vida. Eso es lo primero que hemos visto. Usted sufre de tentaciones, yo sufro de tentaciones y por lo tanto encontramos que son verdad. Pero un momento, aunque seamos tentados, tenemos que creer que Dios no quiere que caigamos en tentación. Lo segundo que hemos visto es que todos enfrentamos la tentación. Todos la enfrentamos. Las tentaciones pueden ser vencidas y conquistadas. Vamos a poner el punto 2. Las tentaciones pueden ser vencidas y conquistadas. En ese punto pueden ver que hay que vencer constantemente la tentación y podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando dice conquistadas es un alivio, porque ya no tenemos que luchar, ya somos libres de la tentación. Eso es bello. Cuando usted llega a ese nivel, está libre de estar pidiéndole a Dios ayuda constante y frecuentemente. Y hemos visto el desarrollo de todo el tema en el punto 1. Todos enfrentamos la tentación. Solamente eso hemos estado viendo, no hemos avanzado más, porque Dios nos lo ha permitido. Y ahí en 1 Corintios 10:13 hemos encontrado la base de la primera tentación, es decir, la primera parte. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La padeció Abraham, la padeció Adán, la padeció Jacob, la padece Pablo, la padece David, la padece cualquiera por nombre propio, sin excepción, aún Jesucristo. Y cuando digo eso, necesito que abra su entendimiento. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Nada más lea Lucas 4 o Mateo 4 y me va a entender cómo en el desierto fue tentado en todo. Por lo tanto, hemos visto que cada uno enfrenta la tentación o la prueba del cansancio. Ese fue el primer punto. Hablamos un poco de cómo a veces queremos abandonar antes de tiempo o simplemente nos cansamos de ser honestos. Y cuando vemos a alguien prosperar a la mala manera, envidiamos la idea, la vida del otro, y la idea que viene es, también quiero lo mismo. Nunca nos cansemos de hacer el bien, porque a la larga cegaremos, dice el Señor. En el punto 1.2, el hombre enfrenta la tentación de colocar otros intereses antes de los de Dios. Aquí hablamos del Dios con D pequeña Mamón. Y desarrollamos mucho el tema de que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ese mal que ha afectado a muchos hombres que conozco personalmente, al menos algunos de ellos los conozco, que con buena intención tal vez pensaron mantenerse firmes toda la vida. Y la palabra firme significa rectitud, honestidad, integridad. Cuando yo hago así, ya no soy íntegro. No se puede ser íntegro 90% y 99%, pero 1% no se es íntegro. Imposible. O uno es íntegro o no es íntegro. O uno es veraz o es mentiroso. O uno cree en realidad en la pureza o es impuro. Sé que estoy hablando de un tema firme y delicado, pero es la verdad. ¿Qué falló en la mente de algunos que han caído en tentación del dinero? Jugaron un poquito, tomaron el riesgo un poquito, y Dios no hace acepción de personas. Y por eso cuando hablamos de la tentación del dinero fue muy cierto que hemos visto a mucha gente en los periódicos, en noticieros, siendo tildados de no haber actuado con integridad total. Pero fue tentado, como yo puedo ser tentado y usted también. Por eso hay que imitar a Jesús. Si proviene de Dios, lo que recibimos sea bienvenido. Él puede darnos mucho más de lo que imaginamos, si esa es su voluntad. Si viene de Jesús, mi hermano lindo, que lo levante, que lo establezca, que lo prospere, que lo haga rico, si esa es su voluntad, o nos mantenga como Él quiera. Pero dice el texto en lo que sigue. Pasemos a la siguiente parte. Pero debemos de estar agradecidos con lo que ya tenemos.
y con lo que recibiremos del cielo. Oiga, porque nada puede recibir el hombre que no sea dado del cielo, si es lícito, si es correcto, esforzándonos por medio de nuestro trabajo honrado, confiando que nunca nos faltará nada. No caigamos en la tentación. Amén. Hicimos una enorme enseñanza que Jesús nos da de cómo debemos de actuar. Y hablamos de la idolatría del dinero que está entre nosotros hoy. El Dios del dinero sigue siendo esclavos, hermanos. Cualquiera que trate de ignorar a Dios con cualquier sustituto es culpable de idolatría. Y ese es el caso de muchas personas que han sufrido el caer en tentación. Hermanos amados, estoy seguro que ustedes han sido bendecidos como yo al comprender estas verdades. Vimos en el punto 1.3, el hombre enfrenta la tentación de rebajar su norma de conducta y perder su valor. Cuando uno rebaja su norma de conducta es cuando se vuelve un hombre que pierde su visión de su valor como Dios lo mira y decide rebajarla y cae en la tentación de cometer pecados que no debería de cometer, sabiendo que lo que hace es malo, a sabiendas. Y no debemos de olvidar un texto que les he dado en el pasado: el pecado siempre alcanza al hombre, lo dice Dios en su palabra, nunca queda burlado. En el punto 1.4, la tentación de la moral licenciosa y del relajamiento de la virtud nunca pasa de moda. Cuando bajamos la moral y nos volvemos licenciosos con permisos que nos damos y nos relajamos en la virtud, entonces caemos en muchos problemas, demasiados, y nunca pasa de moda. Vemos pecados constantemente en el ser humano sabiendo que son malos. Finalmente llegamos al punto en donde quedamos en ver lo que expusimos con respecto a la tentación del pecado sexual. Y lo hicimos con suficiente amplitud. Vimos el adulterio, vimos la fornicación y vimos la homosexualidad. Voy a ponerles un ejemplo muy duro, mis hermanos lindos, pero quiero que reciban de Dios lo que Él me ha puesto. El adulterio es tan doloroso, tan terriblemente doloroso. Lo digo porque he aconsejado a 1000 mujeres sufriendo adulterio durante mis años de pastor. Y por cierto, algunos hombres también, aunque menos en porcentaje. El adulterio es tan malo que la ley de Guatemala prohibía el adulterio. Había un castigo de prisión por los adúlteros. Usted no lo sabía, yo se lo estoy contando. Pero ¿qué hicimos? Relajamos la moral licenciosamente y esa ley dejó de ser eficaz y se quitó. Ahora ya no es un delito, ni siquiera es un pecado. Los que cometen el adulterio le llaman una cana al aire, le llaman una aventura amorosa, cualquier nombre falsificando un pecado. Pero si era una ley pecaminosamente con delito de cárcel, qué relajado está el hombre en su moral en todo el universo, en toda la faz de la tierra, en todo este planeta, que hoy hasta hay matrimonios homosexuales. Puede ver lo que está haciendo el hombre. En su licencia de la moral y virtud ha llegado a extremos muy pecaminosos. Eso hicimos, eso hemos visto hasta hoy. Y como sé que el tema es muy fuerte, solo puedo decirles que hoy tenemos una quinta parte de lo que es la serie, y es el punto 1.5. Hoy vamos a ver algo nuevo. ¿Qué vamos a ver, iglesia linda? ¿Lo leen conmigo? El hombre enfrenta la tentación de murmurar y quejarse. Esta es una tentación real también y no le agrada a Dios. Ese es el punto 1.5. Lo que sucede es que no nos damos cuenta de que nuestro Señor es soberano y que usted y yo tenemos el designio de su voluntad sobre nuestra vida. En otras palabras, usted no es resultado de una improvisación ni de una casualidad entre sus papitos. Si algunos se pueden poner a pensar en eso, fue el que no nos esperábamos. Dicen de algunos hijos
que aparecen de pronto en escena. Este fue el que nadie estaba esperando, pero aquí está mi hijo. No es así, mi hermano. Dios tenía un plan para su vida. Dios lo creó en el vientre de su madre. Dios lo estableció a usted desde antes de la fundación del mundo por nombre propio. Así es que el problema es que somos capaces de quejarnos. ¿Y por qué nos quejamos? Porque no entendemos que Dios designó nuestra vida por lo que Él quiso que fuésemos. El hombre es hombre, la mujer es mujer. ¿Usted eligió eso? No, Él lo escogió a usted para ser lo que es. Usted nació en la familia que lleva el apellido, de la cual toma, de acuerdo con la Biblia, nombre todas las familias de la tierra de parte de Dios. Dios dispuso que usted se llamara como se llama: Pérez, Ávila, Morales, José. ¿Qué nombres? González, ¿qué nombres? Su apellido, su apellido. ¿Quién lo decidió? Dios lo decidió. Entonces, cuando uno comienza a entender que no es más que el resultado de una voluntad soberana, ¿cómo se puede quejar? Eso es injusto. Es como decirle a Él: no, Señor, yo quería otra cosa. Jamás Él se va a agradar de eso. Nos duele decirlo, Señor, pero algunos reclaman y roban para hacer lo que tú no quieres que sean, ricos a la fuerza. Otros, Señor, hacen cosas malas para buscar el poder, el reconocimiento, cuando tú eres el que levanta a los hombres. Tú eres el que enriquece al hombre. Tú eres el que hace el bien a la gente, no el hombre a sí mismo. Y así comenzamos a entender cómo esta situación que el hombre enfrenta como tentación de murmurar y quejarse lleva actos de inmoralidad. Ahora voy a ponerle a usted un problema. ¿Se queja usted de su situación? A veces nos quejamos que por qué, y por qué me pasó a mí esto, y por qué no al otro, y comenzamos a reclamarle a Dios como que fuera injusto. ¿Acaso esperamos también que Dios haga lo que nosotros queremos? Si Dios, yo te pido que hagas esto, y si no lo haces, Señor, ¿por qué? Si Él tiene un plan para su vida. ¿No será que algunos estamos cometiendo el error que cometieron los hebreos? Quiero que oigan esta historia. Eran esclavos en Egipto. Dios, de su iniciativa, decide liberarlos. Dios nombra un caudillo, Moisés. Dios decide sacarlos de la esclavitud y envía plagas para que salgan de ella, para que salgan de Egipto. Dios hace que Faraón pierda su primogénito y todos los primogénitos mueren. ¿Por qué? Porque Dios amaba a su pueblo. Dios los saca de Egipto y ven el mar rojo frente a ellos. Dios abre el mar rojo y pasa en el mar rojo. ¡Wow! Dios los lleva a la otra orilla y comienza a caer maná del cielo. Alimento. ¿Tienen sed? Dios les da agua de la misma roca. Pero de pronto, toda esa belleza que Dios dispuso, ¿para qué? Para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, donde todo era bendecido por Él según su plan. De pronto comienzan a quejarse, a murmurar y a decir algo que a Dios no le agrada. Ahora, déjeme situarlo, porque yo me quiero situar, Jesús. Yo no sé a dónde me llevas. Yo no lo sé. Pero sí sé algo. Tú me estás llevando a cumplir un plan y un propósito que tienes para mi vida. Y eso es para usted, por nombre propio. Usted no sabe a dónde Dios lo está llevando. Ni siquiera sabía si iba a estar aquí el día de hoy. Entonces,
Si yo me quejo de la ahorita, estoy olvidando a dónde Dios me está llevando. Y lo único que le puedo decir a usted por nombre es que sí sé a dónde va después de todo esto. Y va al cielo para la gloria de su santo nombre. Usted va al cielo si ha confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces surgen himnos tan lindos de gente tan linda que, reconociendo que hay un destino y hay un mañana mejor que lo intrascendente de la tierra comparado al futuro en la eternidad, comienzan a cantar: aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que ya en el cielo tengo una mansión. Pero el punto es este: si yo murmuro, si yo me quejo, Dios no se agrada. Entonces a veces hay que cuidar de la tentación de decir: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Solamente hay que decirle gracias. Me permite, Imelda, que le vuelva a tomar de ejemplo. La amo. Cuando yo llegué donde ella, porque estaba ya sentadita en una silla que nos proveyó una persona, oré por ella y nunca se quejó. Solo le dolía su pie. Dios sabe lo que hace. Eso es lo que ella decía. Dios sabe lo que hace. ¿Hacemos eso, hermanos lindos? ¿Le damos a Él gloria por todo? ¿Sabemos que Él está al control de nuestra vida en las buenas y en las malas? ¿Creemos que Dios es soberano para guardarnos, protegernos y que lo que Él permite es para bien? Lo creemos. Y cuando lo creemos, ¿qué atribuimos a Dios de malo? Nada. Ahora, déjeme contarle la historia con detalle bíblico. Según el libro de Números, la historia es así. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y miren lo que sucedió. Se desanimó, perdió su entusiasmo, perdió la visión. Dios me lleva a la tierra prometida. Se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Oh Señor, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene, ¿qué tiene, hermanos lindos? Fastidio de este maná, este pan tan liviano. Oh Dios. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Déjenme explicárselo. Están acampados. Dios les dice dónde. Se detiene la nube, acampan, y ahí hay un criadero de serpientes ardientes, es decir, venenosas. Y los que murmuraron, no agradeciéndole a Dios a dónde los lleva, no agradeciéndole a Dios que son libres, no agradeciéndole a Dios el pan nuestro de cada día, no agradeciéndole a Dios el agua con la cual bebían, son mordidos y comienzan a morir. ¿Morderían las serpientes? Pregunta para su atención. ¿Morderían los serpientes a los que decían: no se porten así, Él es digno de toda alabanza? ¿Por qué hablan así? Él sabe a dónde nos lleva. Porque están hablando de cebollas, de zanahorias, de tomates que antes comían allá aunque fueran esclavos. ¿Qué es eso? Si nos ayudó, ¿qué es eso? ¿Usted cree que a ellos los mordió la serpiente? No, por supuesto que no. Entonces comenzó a morir el pueblo. Usted sabe que una mala palabra, una mala intención contamina a otros, y comienzan otros a hablar y hablar y hablar y hablar, y se contagia, y eso es pecado.
Es pecado hablar mal de alguien, hermano lindo. No debemos de hablar mal de nadie, de nadie. Solo Dios conoce el corazón de la gente. Así es que comenzaron a morir. A veces tenemos problemas nosotros y decimos: Dios, ¿por qué no me oyes? ¿Por qué no me...? Y no nos damos cuenta de que no lo apreciamos. Cuando las Torres Gemelas cayeron, porque los terroristas las derribaron en el 2001, el 11 de septiembre, mucha gente dijo: ¿y dónde estaba Dios? Y la hija de Billy Graham respondió: ¿dónde ustedes lo pusieron? Fuera de Estados Unidos. Sí, lo sacaron de la Biblia, las escuelas, sacaron la Biblia de los colegios, de las universidades. Fuera, no queremos nada con Dios. Y ahora preguntan: ¿dónde estaba Dios? Este ejemplo, no obstante la injusticia de nuestro corazón, que es tan terrible y que hay que guardarnos de la tentación de hacer algo que a Dios no le agrada. Ese es el punto. Viene Moisés y se preocupa. Señor, yo conozco a este pueblo, yo sé que somos incapaces, Él intercede por ellos, de adorarte como eres digno. No te comprenden, Señor, que tú eres santo, bueno, misericordioso, y que todo obrará para bien. Esto sin que lo diga todavía Romanos, para los que te aman. Entonces Dios, miren cómo interviene. Números 21, 7 al 9. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Cuando vieron la mortandad, hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Reconocieron su error. Primera condición cuando uno ha cometido una falta: perdóname, Señor, ayúdame. Y Él escucha. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, es decir: Padre Dios eterno, mira, el pueblo se arrepiente, ten misericordia, que no sigan muriendo, Señor, ayúdalos. Eso es lo que significa. Y mire lo que sucede. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, así como son las verdaderas. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Va a ser de bronce y ponla sobre un asta. Eso lo agrego para que lo entienda. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Fíjese bien, mi hermano. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¡Qué Dios más misericordioso! Ya me imagino agarrando aquel bronce, agarrándolo con un martillo, haciendo la forma de la culebra, de la serpiente ardiente, poniéndola en una asta grande en el centro del campamento para que todos pudieran verla. Y cuando la serpiente mordía a alguien, tenía una opción, la que Dios le dijo a Moisés: solo tienen que ver la serpiente de bronce y se curan, nada más. Pero si en la ira siguen maldiciendo, no van a buscar la serpiente de bronce y se van a morir. La condición es que crean que yo he puesto en mi voluntad un poder de fe, un poder que está en usted. Si usted cree que yo puedo quitarle el veneno con solo ver la serpiente de bronce, simplemente será sano. Pero si usted sigue negando que yo soy Dios, seguramente va a morir. Estoy interpretando el pasaje. Hermanos lindos, ¿qué es eso? Primero, la murmuración, el hablar mal, el decir algo de Dios no es bueno. Segundo, hablar del prójimo tampoco, porque Moisés es prójimo. Así es que, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué hay detrás de esto histórico? Algo impresionante. Resulta que estando Jesús en vida,
en cuerpo de hombre, como hijo de Dios eterno, pero con cuerpo de hombre mortal. Era la serpiente de bronce que Moisés levantó, el prototipo del mismo Jesucristo. Literalmente lo declara el mismo Jesús. El mismo Cristo dice que así como con la serpiente de bronce, el que crea que Él es el Salvador del mundo será perdonado de sus pecados. Mire Juan 3, 14 al 15, habla Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro aplauso, hermanos lindos. Otro aplauso a Jesucristo. Lo reafirma en Juan 12, 32 al 36. Y yo, dice el Señor, si fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Él es la luz del mundo. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Hermanos lindos, hasta hoy el hombre murmura y es pecado. El hombre señala, condena y acusa y es pecado. El pecado de la tentación de decir algo que no debemos, lo tenemos ahí latente como una tentación. ¿Se ha fijado cuando alguien nos cuenta a alguien de algo? Que se nos quieren abrir los labios para decir: sí, yo también soy otra cosa. ¿Se ha fijado? Más o menos así es el hombre. ¿Sabe por qué? Porque el hombre se siente bien cuando otro es menos que él. Ese es el ego humano. Si yo puedo demeritar a alguien, me siento superior, y eso es pecado. Hermanos lindos, Jesús está diciéndonos: nosotros debemos de ser humildes y aceptar que también podemos caer en pecado, de hablar, de murmurar. No lo hagamos. Cuando alguien me dice a mí: pastor, ya supo de algo, oremos. Oremos. Es todo lo que les puedo decir. Oremos. Porque no le agrada a Dios que yo juegue con el papel de juez. Mire Juan 8:28. Dice así Juan 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces, con semejantes respuestas, podemos entender que Dios ha provisto a través del Señor la salida de cualquiera que cae en cualquier pecado o tentación que Él anhela que no caigamos. ¿Por qué? Porque el Señor ama que podamos creer y confiar en que nuestra vida está escondida con Él en Cristo, verdaderamente con Dios en Cristo Jesús, para llevarnos bien en este mundo temporal. Aunque haya dolor, aunque haya sufrimiento, aunque nos duela a nosotros mismos, no debemos de tomar parte en criticar, murmurar, condenar jamás nuestra vida personal. Así igualmente, los que son sanados de aquel pecado por medio de Cristo, al igual que con la serpiente, usted conoce la experiencia. Cuando usted dijo: Señor, reconozco que tú eres mi Salvador y mi Señor, todos mis pecados, Señor, cayeron sobre ti en la cruz del Calvario. Él hizo un milagro, lo lavó, lo limpió para siempre de todo pecado y de toda maldad. Pero no se quedó ahí.
Y aquí viene el misterio de la iglesia. Una vez que usted ha conocido y reconocido que usted había cometido pecados, faltas y cosas terribles, porque la tentación nos sedujo y caímos en la trampa, en ese momento, cuando creemos en Cristo, no solamente nos lava y nos limpia de toda maldad, no solamente es una obra misericordiosa y por siempre y para siempre nos perdona, sino que hace un milagro. Nos engendra el Espíritu Santo y entra dentro de nuestro ser su Espíritu. ¿Cómo puede ser? Pero así es. Miren Juan 1, 12 y 13, el texto maravilloso que Dios nos legó. Mas a todos los que le recibieron, que éramos pecadores, quiere decir eso, a los que creen en su nombre. Te salteaste, mijo, regresemos. A los que creen en su nombre, Él es el Salvador del mundo, no hay otro. Les dio potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted lee eso, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermano bendito, hermana linda, cuando usted reconoció que necesitaba la salvación y usted confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador, primero el Señor, por la sangre derramada, le limpió todo pecado, lo dejó sin mancha y sin arruga, blanco como la lana, blanco como la nieve. Pero ahora el Espíritu Santo de arriba entra a usted y lo convierte en hijo de Dios. Si agarráramos la dimensión correcta, aquí están hijas mías. Vino mi hija Ingrid acompañando a Pati. Me bendijo tanto que hayas venido. Ella no puede negar que es mi hija. Maíta no puede negar que es mi hija. Silvita no puede negar que es mi hija. ¿Y por qué no puede? No puede, aunque digan que no, no pueden. ¿Por qué? Porque me hacen una prueba de ADN, hacen la D y dicen, es hija de su tata. De plano, hija de su tata. Ahora le hago una pregunta. ¿Quién lo engendró a usted aparte de sus padres en el segundo nacimiento? Solo le hago la pregunta. ¿Y cómo? ¿Cómo Cristo enseñó? En verdad te digo que os es necesario nacer de arriba, nacer de nuevo. El que no fuere engendrado de arriba, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Así es que usted tiene un milagro en usted. Cristo ha hecho morada. Usted es templo vivo del Dios eterno. Eso es un milagro maravilloso. Por eso Juan 3, 16 y 17 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso es usted. Denle ese aplauso y no se quede con la gana. Déselo, mi hermano lindo. Somos salvos por él. No hay otro salvador en el mundo excepto Jesucristo el Señor. Ahora, déjenme llevarlos a una historia que me pareció interesante y está en la Biblia. Cuando, ¿sabe qué hicieron con la serpiente de bronce los judíos? Lo que algunos de nosotros podríamos llegar a hacer como seres humanos sin el Cristo de la gloria, o contristando al Cristo de la gloria en nosotros, y es idolatría. Lo que hicieron los que perseveraron, llegaron a Egipto, salieron a la tierra prometida de Egipto, llegaron a la tierra prometida, llevaban la serpiente guardadita, era un recuerdito. ¿Sabe qué hicieron? Le ponían incienso. Sí, como lo oye. Los hombres, mi Dios, tenemos una tendencia tan horrible, tan fea, a creer en cosas, en objetos. ¿Qué nos pasa?
El único que es suficiente para que tengamos todo lo que usted necesita en esta vida se llama Jesucristo. Él basta, Él es todo. No hay que agregar nada. Él es suficiente. Mire lo que sucedió en segundo del libro de Reyes, capítulo 18. Habla de Ezequías, el famoso rey Ezequías de Judá. Dice la Biblia que no ha habido otro rey como ese. Él quitó los lugares altos donde adoraban a un dios falso y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acera, una diosa entre comillas de la fertilidad, e hizo pedazos las serpientes de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. ¿Sabe qué quiere decir Nehustán en hebreo? Al menos un poquito de hebreo. ¿Sabe qué quiere decir Nehustán en hebreo? Cosa de bronce. Punto. Nada más. Cosa de bronce. Nada más. Hermanos queridos, cuando yo leo lo que somos capaces, digo, Señor, ayúdanos por tu Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué razón es que murmuraron? ¿Por qué razón se quejaron contra Dios? Respondamos de una manera fácil aplicada a nuestro tiempo, y esto aunque sea en forma de broma, espero que bendiga su corazón. ¿Sí? ¿Está listo? Bueno, Moisés, hermanos, había sido el pastor por 40 años. Qué pastorazo, mi hermano. Tremendo. Y lo fue. Josué, el ayudante de Moisés, había servido como copastor. ¿Qué le parece ese copastor, mi hermano? Tremendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Caleb? Caleb, el fiel espía de Moisés, estaba a cargo de la sociedad de varones. Miriam, la hermana de Moisés, había servido como presidenta de la red de damas y además directora del coro. Y sin embargo, la gente se quejaba. Hermanos lindos, es una tendencia de nuestra naturaleza pecaminosa quejarnos, criticar, señalar, condenar. No lo hagamos. No lo hagamos. No caigamos en la tentación de murmurar, de alborotar, de protestar. Es un hábito feo, una grave tentación prohibida por Dios. En Éxodo 20:16 hay un mandamiento que es el 9. ¿Lo lee conmigo? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Yo sé que usted se va a sorprender de lo que le voy a decir, y creo, Señor, que esa sorpresa vino a mí también. Su prójimo está a la par suya. Aquí está el licenciado Mario Búcaro a la par de su esposa. El prójimo más próximo es el que está a la par nuestra, nuestra esposa, nuestros hijos. Pero le hago una pregunta. ¿Hay alguien más próximo a usted que Dios mismo, que está dentro de usted? Nunca hablar mal del que vive en nosotros. Nunca quejarnos. No es que hablemos mal, es que nos quejamos. Nunca. Hermanos lindos, en Juan 6:43 dijo Jesucristo: no murmuréis entre vosotros. No lo hagáis. Entonces llego a una conclusión de esta parte para bendecir su vida. ¿Quién ha entendido el peligro de la murmuración, de la queja, del mal agradecimiento? ¿Quién lo ha entendido? Levánteme su mano. Si lo hemos entendido todos, que no debemos de actuar así. Diga conmigo: seré agradecido. ¿Lo puede decir toda la iglesia? Seré agradecido. ¿Quién lo hizo tan lindo como es? Dios. Y si no se siente lindo, mi hermano, vuelve a ver en el espejo y dígale: Dios, no, tú no haces cosas feas, tú haces cosas lindas. Tengo una diapositiva que mostrarles. Deseamos y debemos ser agradecidos. Y nunca murmurar
ni quejarnos de nada. ¿Quién dice amén? Muy bien, debemos de ser agradecidos. Denle un aplauso a mi hermano lindo y nunca murmurar ni quejarnos de nada. Primero, por lo que somos. Por lo que somos. Porque Él nos hizo. Hermanos lindos, Él nos hizo. En el vientre de nuestra madre nos formó. Él estableció un decreto divino para su vida y en el libro de la vida estableció quién sería usted. ¿Cómo me puedo quejar? Segundo, por lo que tenemos. Él nos lo ha dado. ¿Cómo puedo quejarme, Señor? Si lo que tengo es de tu mano, ¿cómo me voy a quejar? Ni mucho menos envidiar. Si lo que tengo tú me lo has dado, tengo que ser muy agradecido toda mi vida por lo que soy y por lo que tengo. En tercer lugar, por sus planes para nuestra vida. Él los dispuso, hermano lindo. Él los dispuso. Aquí hay abogados, aquí hay médicos, aquí hay empresarios. Aquí está uno. Aquí hay bibliotecóloga o bibliotecaria. Aquí hay cantantes. Aquí hay, ¿qué es usted? Lo que Dios quiso. Ese es el mérito que Él tiene. A uno le dio la gracia de estudiar aquí porque Él quiso que eso fueran. Otros no estudiaron más que otra cosa que a alguien le parecería que ni siquiera debería de pensar en estudiar, porque Dios no lo creó para eso, lo creó para otra cosa. Es Él. Él es el Señor de su vida. Por eso sus planes para nuestra vida Él los dispuso. Entonces vuelvo a la imagen que le provoqué hace unos minutos. Si yo no sé lo que Él tiene para mi vida, adelante de mí, porque no puedo saber el día de mañana, ¿cómo me atrevo a quejarme hoy? Si Él me lleva donde Él quiere. Estoy caminando sus caminos que Él predispuso de antemano para que yo anduviese en ellos, dice el texto de Colosenses 2:10. Nadie camina otro camino que el que Dios dispuso, a menos que se desvíe y se salga y cometa error. Pero Dios lo vuelve a enderezar y lo vuelve a poner en el camino, porque Él es bueno. ¿Y por qué más debemos ser agradecidos? Por la eternidad que nos espera. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes van al cielo? Levánteme su mano. Y si alguien no le levanta, entonces hay que recibir a Cristo para que esté seguro. Él es el único que nos lleva al cielo, nadie más. Alabado sea su nombre. Y esa reacción es linda. Y puse una notita. ¿Y por qué más puede estar usted agradecido? ¿Y por qué más? La familia. Qué linda la familia que Dios le dio, mi hermano lindo. Qué hermosa. ¿Verdad que sí? Amén, dice hermanito. Canto, bendigo su corazón. Amén, así es. Y la salud. Hermano, la salud. Dios nos ha dado salud. Y los que no tenemos la salud perfecta, aunque algunos no la tienen perfecta, Dios sabe por qué. Tranquilo, Él sabe por qué. Él tiene todavía su vida en sus manos, su salud en sus manos y el trabajo que tiene. ¿Quién le agradece a Dios el trabajo que tiene? Yo le agradezco a Dios el trabajo que me ha dado como siervo del Señor. Y puse un etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más tiene usted para agradecerle a Dios? Todo, todo, mi hermano, todo. Puedo respirar, puedo dormir, puedo sentirme bien, agradecido. ¿Cómo voy a protestar? ¿Cómo me voy a quejar? Nunca lo hagamos. Esa fue la última etapa de nunca ha venido sobre vosotros ninguna tentación que no sea humana. Todos los hemos padecido y la seguiremos padeciendo. Pero dice en el punto 2, y ya entramos al punto 2, Dios es fiel
a los que son tentados. Lo repite conmigo: Dios es fiel a los que son tentados. Hay una figura que he puesto por años en la iglesia y está el tentador tentándonos. Aparece el tentador disfrazado de lo que él quiera disfrazarse, nunca con cachos y cola, porque saldríamos corriendo. Así es que se pone el tentador ahí disfrazado de lo que él quiere tentarnos. Y estamos frente a esa tentación. Aquí está el tentador delante de nosotros, queriéndonos hacer que nosotros caigamos en la tentación. Pero detrás del tentador está Dios, observando quién va a hacer la eficacia de su palabra, o el mentiroso que tienta, sabiendo que el que está siendo tentado tiene a alguien que es más poderoso en él que el que está tratando de que caiga en tentación. Dios está detrás. Toda tentación tiene a Dios de testigo. Toda tentación no escapa al control de Dios. Por lo tanto, la prueba de fuego surge cuando la tentación aparece. Y es ahí, iglesia amada, santa y bendita, donde tenemos que reaccionar y decir: no es la voluntad de mi Dios que yo peque. No lo es. Mi Dios nunca podrá avalar mi pecado. No es su voluntad. Por lo tanto, aquí está el tentador, está empujándome, está rodeándome, me está queriendo hacer caer. Pero dice: fiel es Dios a los que son tentados. Cuando yo me siento débil, cuando siento que estoy en un problema, ¿qué hace Dios? Me ha dado la gracia de decirle en el acto: ayúdame. Y le garantizo que Él viene en su auxilio para librarlo de la tentación. Dele un aplauso a Jesucristo con todo su corazón. Sí, mi hermano, la segunda parte del versículo con el que comenzamos esta prédica es así. Primera de Corintios 10:13 dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Wow. Cuando leo estas palabras, Señor, me doy cuenta de que tengo una gracia divina de parte tuya. Tú eres fiel y nunca me permitirás más de lo que puedo resistir. Ahora tenemos un problema delante de nosotros, un problema, iglesia linda, con el cual quiero darle una bendición. Dice la segunda parte en el versículo C: sino que dará el mismo Dios, dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así es, mi hermano lindo, así es, mi hermana linda. Cuánto agradezco a Jesús que no me permita ser tentado más allá de lo que puedo ser tentado sin caer. Cuánto se lo agradezco. Hermanos lindos, nadie aquí jamás será expuesto a una tentación donde no tenga la posibilidad de decir no. Todos tenemos esa posibilidad. Y quiero animarles con todo mi corazón a que confíen en la palabra. Confíen. ¿Qué hizo que José no pecara? El temor a Potifar, el esposo de la mujer pecaminosa, que quería que él, el que había sido confiado, Potifar le había confiado el ser mayordomo de su casa. ¿Qué le hizo no pecar a José? ¿El temor a Potifar? No. Lo que le hizo a él no pecar está escrito en la Biblia. No puedo ofender a Dios haciendo este pecado. Hermano lindo, solo le parafraseo el texto. No puedo ofender a Dios cometiendo este pecado, no lo haré.
y salió corriendo y huyó. Jamás mida cuánto aguanta usted. Nunca lo haga. Yo soy cobarde, mi hermano. Cobarde. ¿Qué quiero decir con eso? Para animarlos a que a veces, de no ser cobardes, corran rápido. ¿Ya me entendieron? Yo soy cobarde, hermano. Solo miro algo que en la televisión no me parece y cambio de canal. ¿Qué le parece? Chión. No me gusta tentar jamás mi concupiscencia. Nunca. Hermano lindo, huya, 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 huya del pecado. Dios nunca le pondrá una tentación. Permitirá, no pones tu tentación, tú nunca tientas a nadie. Nunca permitirá ninguna tentación que no sea capaz de soportar. Y el diablo, mi hermano lindo, dice la Biblia, anda como león rugiente viendo a quien devora. Pero dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. Denle ese aplauso con todo su corazón. Dios es fiel. ¿Puede decirlo conmigo? Dios es fiel. Dígalo conmigo. Dios es fiel. Dios es fiel. Vuélvalo a decir conmigo. Dios es fiel. Dios es fiel. Ese es su Dios, mi hermano lindo. Y bendito sea su nombre. En 1 Corintios 1:9 comienza diciendo así, exactamente: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Comunión es intimidad, relación con Él. Fiel es Dios. Y por eso fuimos llamados. Hermanos lindos, la tentación ciertamente nos rodea, pero Dios está a nuestro lado. No importa cuán atractiva e inocente en apariencia pueda ser la tentación, nunca olvidemos que la tentación puede llevarlo a uno al dolor, a la separación del Dios viviente, como nos lo explica Santiago. Sin embargo, Dios siempre está presente para darnos la victoria. Y cuando digo separación, nadie me entienda mal. ¿Qué quiere decir separación? Se siente tan mal que siente lejos a Dios. He visto gente, mi hermano lindo, gente que Dios ha bendecido y caen en una tentación. Son tan, pero tan dolorosamente sufridores de lo que están viviendo. Oh Dios, perdóname, no te alejes de mí, Señor, perdóname. David es el mejor ejemplo. Cuando usted y yo podemos ver en David un ejemplo, él se arrepiente de todo corazón cuando finalmente Natán le hace notar que ha cometido un pecado grave. Dios está esperando que nosotros, Señor, no permitamos al enemigo de nuestras almas hacernos ningún daño, ni a nuestra carne, ni a este mundo. ¿Quién tiene a Cristo en su corazón? Levánteme su mano. Diga conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Denle un aplauso a Jesucristo. Recibí una carta, un correo electrónico hace unos días de un varón que me dice: pastor, necesito ayuda. Caí en la tentación. Él no es miembro de la iglesia, es alguien que ve el canal 27 y vieran todo lo que dice en su correo. No solamente el tentador lo hizo pecar, él no valoró su poder en Cristo Jesús, sino que ahora el tentador quiere matarlo. Dan ganas de agarrar el carro e ir donde Él está.
y decirle que Dios no es así, que Dios quiere perdonarlo, que Dios quiere darle otra oportunidad, que no permita al enemigo hacer un doble daño. Hay angustia en él, pero hay acusación también. El diablo lo está acusando. Cuando estaba preparando la prédica, me acordé de él. Si tan solo pudiera, Señor, entender cuánto tú lo amas. Varón lindo, Dios lo ama. Mujer linda, Dios la ama y conoce nuestra debilidad. Por eso viene a pedirnos que confiemos en su amor. Líbranos, Señor amado. Líbranos, Padre bueno y santo. No permitas que caigamos en tentación. Y si caemos, dice tu palabra que hay un abogado que tenemos, el cual es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos, Señor. Cierre sus ojos, mi hermano lindo. Cierre sus ojos, mi hermana linda. ¿Cuál es su tentación? Hay uno que está con usted. Solo tiene que decirle: ayúdame, ayúdame. Y si hemos fallado, solo tiene que pedirle perdón y Él le perdonará. De todo corazón, Jesús, gracias por perdonarnos, por ayudarnos. Queremos estar seguros en medio de las tentaciones, y solo tú puedes darnos la fortaleza. Llénanos del Espíritu Santo, llénanos de ti, Jesucristo. Padre, llénanos de ti para ser más fuertes, para no caer en tentación. Levántanos, Señor. ¿Quién como tú, que del pobre, del polvo al pobre, tú levantas? ¿Quién como tú, que no obstante que te hemos fallado, nos levantas porque eres bueno? Ayúdanos, Señor. Hable con Dios. Hable con Dios. Él está viéndolo. Solo pídale que lo ayude, porque Él es fiel. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Jesús. Si algún hombre o alguna mujer está luchando con sus propias fuerzas y no quiere, con
continuar haciéndolo porque no puede vencer lo que no es capaz de vencer. Hay uno que puede darle el poder y es Jesucristo. Es el Espíritu de Dios que viene a morar en usted para resistir y poder evitar lo que no quiere hacer. Le daré una oración de fe con la que puede cambiar toda su vida para siempre. Solo tiene que confesar lo que usted dirá de corazón y Él hará el milagro. Jesús, te necesito con todas mis fuerzas. No tengo poder por mi propia cuenta para vencer lo que no debo de hacer. Pero tú moriste en la cruz por eso y por todos mis pecados. Te confieso hoy, mi Salvador. Tomaste mi lugar en la cruz y tu sangre que derramaste tiene poder para limpiarme de todos mis pecados y de toda mi maldad. Límpiame, lávame en tu sangre. Y además, Jesús, creo que resucitaste al tercer día después de haber muerto por mí. Y estás vivo y eres Dios. Entra a mi corazón. Haz morada dentro de mí para que pueda ser una nueva criatura, contando contigo por la eternidad. Hoy te confieso el Señor de mi vida y te agradezco por el perdón y la salvación. En tu nombre, Jesús. Amén.